Eh, Bienvenidos al auditorio del CESU. Es 21 de octubre del 2025. Hay junte. Tenemos la visita de varios amigos y amigas. Y siempre a la distancia, pues, los seguidores de lo que es la Recta Curvita. Es un programa que nació a partir de un impulso dado por Ale Calizaya. Y no tiene frecuencia en el sentido de que organizamos cuando creemos que es conveniente hacerlo, cuando hay algún tema importante sobre el cual conversar. Y varían además los días, las horas, y también gracias al apoyo de Marcelo Requinés, que puede estar aquí en las redes. Y otra vez vamos a conversar con Luciana, que estos días además está de profesora en el doctorado de Estudios Sociales del CESU, que ya tiene su segunda versión. Y vamos a hablar de lo que es inevitable hablar, que es la segunda vuelta. La segunda vuelta electoral es este hecho inédito en la democracia boliviana. Pero lo que te propongo es conversar sobre esto, saliéndonos de los cánones convencionales de los canales de televisión, donde hace mucho énfasis en las supuestas intenciones de los actores. He visto algunos minutos, algunos canales, escuchado radio, donde ya están sugiriendo qué debería ser el presidente, el vicepresidente, los opositores, ¿no? Y así, o buscando ya discrepancias, o sea, en una mirada más descriptiva y al mismo tiempo que juzga desde posiciones normativas, ¿no? La idea es hacer algo más analítico, ¿no? Y ver el hecho como corresponde un hecho, la segunda vuelta el domingo pasado, una mirada de proceso y una mirada más sistémica, ¿no? Por eso el título es La democracia después de la segunda vuelta, ¿no? ¿En qué queda la democracia? Y luego hay dos preguntas que, digamos, son para llamar la atención, pero que implican una evaluación, ¿no?, de los actores políticos y también de la sociedad, que es quién ganó y quién perdió. Porque en la segunda vuelta no puede haber empate, ¿no? Puede haber empate en una primera vuelta, ¿no? Alguna vez en Bolivia debe ocurrir eso para ser así excepcionales como siempre en el mundo. En la segunda vuelta no puede haber, pues, ¿no? O se definiría en todo caso a la moneda. Entonces, la democracia después de la segunda vuelta, independientemente de la segunda vuelta, ya hemos asistido a un cambio fundamental en la democracia boliviana, ¿no? Después de 20 años, hemos retornado a un modelo pluralista en el sistema de partidos, ¿no? La capacidad hegemónica del MAS durante 20 años, con 4 victorias electorales consecutivas con mayoría absoluta, se tradujo en lo que se llama un sistema de partido predominante, y ahora tenemos 6 fuerzas en la Asamblea Legislativa, 3 importantes y 3 más reducidas. Pero estamos hablando de una interacción muy diferente entre fuerzas políticas, de un juego político con mayor, que va a tener como protagonismo del escenario legislativo, y eso ya es un cambio, creo, fundamental, ¿no? Ha ganado la segunda vuelta el binomio que ganó en la primera vuelta, ¿no? Y por lo tanto tiene la mayor bancada en la Asamblea Legislativa. Porque a veces ocurre que hay segunda vuelta, gana el que salió segundo en la primera vuelta y tiene menor representación parlamentaria.
y eso tiene obvias consecuencias negativas en términos de gobernabilidad. En este caso se ratifica la victoria del binomio Rodrigo Paz y Edman Lara, y por lo tanto la presidencia está a cargo de la fuerza más importante en el órgano legislativo, pero al mismo tiempo es la primera minoría, ¿no? Y esto ya tendría consecuencias. Ese es para mí el dato más importante de este proceso electoral y sus resultados, ¿no? Como una novedad. Y también me interesa destacar lo que no es novedad, lo que es rutina, lo que es hábito, ¿no? Y que además es un valor de la sociedad boliviana, que es su compromiso con la democracia, ¿no? Va del 85-87% de asistencia a las urnas, ¿no? Y esta vez el voto nulo en la segunda vuelta volvió a su histórico 5%. Y por lo tanto es una apuesta para la solución de la conflictividad o para dirimir quién asume el poder a través de las urnas, eso está más que claro. Y eso es muy destacable en un contexto de crisis o de malestar social, ¿no? Tenemos este grado de participación. No sé qué otros elementos tú ves que sean dignos de destacar pensando así en la democracia en términos generales. Sí, bueno, buenas tardes a todas, a todos, gracias por venir. Saludarles a los que nos ven, siempre nos cuentan que nos ven en muchos lugares, a veces ni nos imaginamos y nos hablan del Junte. Así que mandarles saludos a todas, a todos, a la Ale y a la Carmen, que han sido los que han dado pie a este... Ah, sí, la Carmen. Sí, los dos que han sido los que han tenido la iniciativa y desde entonces se ha mantenido. Y a Fernando también gracias por la invitación, que yo ya me he vuelto la clienta aquí del CESO, entonces siempre andamos haciendo... casera sería más adecuado que clienta. Sí. Y la casera del CESO, entonces estoy siempre presente en los juntes y bueno, le agradezco por el espacio. Yo creo que una de las cuestiones fundamentales es entender que la segunda vuelta evidentemente era muy importante en esta coyuntura porque trataba de alguna forma de generar legitimidad, ¿no? En un escenario de fragmentación, ¿no? De entrada ya la figura de segunda vuelta es nueva, ¿no? En Bolivia, ustedes saben que se implementa con la nueva constitución y precisamente la idea de la segunda vuelta era saldar esos problemas de legitimidad que tenía la anterior constitución, donde, como saben, la presidencia terminaba dirimiéndose en el Parlamento, ¿no? Y con ejemplos extraordinarios, el papá que ha ganado la elección, Jaime Paz Zamora, salió tercero en las urnas con 18% de votos y fruto de la vigencia de ese modelo de presidencialismo parlamentarizado, con apoyo de ADN fue elegido presidente en el Congreso. Tal cual. Y ahí, por tanto, había problemas de legitimidad. Entonces, la segunda vuelta es para que el presidente tenga legitimidad de origen, que se llama, que es el voto mayoritario en las urnas. Sí, correcto. Entonces, bajo ese antecedente se hizo el cambio constitucional. Claro, en ese momento la figura del MAS y su naturaleza de partido predominante no hizo necesaria, ¿no? Obviamente que hubiera segunda vuelta, ¿no? Pero en este caso se instala la segunda vuelta en un escenario, me parece, de fragmentación, que explica un momento de crisis, un momento de descomposición de esta fuerza política que fue predominante, pero también de una suerte de incapacidad de recomposición de otras fuerzas políticas en términos de generar grandes consensos, grandes mayorías, etcétera, ¿no? Y lo que tenemos es justamente un escenario de fragmentación, ¿no? Tal vez una de las preguntas centrales de esta segunda vuelta era hasta dónde esa fragmentación iba a generar un escenario de pluralismo moderado o de pluralismo más bien de competencia centrífuga, ¿no? Polarizado. Y yo creo que, de hecho, en el último tiempo hemos visto un fortalecimiento, que es algo que yo lo estaba planteando la anterior vez, cada vez un fortalecimiento más fuerte del centro político, ¿no? Yo creo que eso está quedando claro.
y sobre todo a nivel político, porque creo, y voy a volver sobre eso, que a nivel social hay fisuras estructurales, sociales muy fuertes que están latentes y van saliendo progresivamente, pero creo que a nivel político el hecho de que el PDC lograra ocupar una posición de centro, ¿no?, y atraer al votante popular, que era el gran desafío de las otras corrientes, ha hecho indefectible que tenga una victoria, ¿no? Y yo creo que sí es importante decir que es una victoria contundente, ¿no? O sea, son 10 puntos en una segunda vuelta. Sí, es una paliza en realidad. Claro, bueno, normalmente las segundas vueltas son 2, 1.2, ¿no? Y se deriven voto a voto, pero aquí creo que ha sido un cambio muy importante. Yo creo Es que parecida, la diferencia es parecida a que tuvo Javier Milei frente a Sergio Massa en Argentina. Casi en las mismas cifras. ¿Sí? Sí, totalmente. Y bueno, gran parte de la pregunta es por qué gana, cómo gana, ¿no? Y yo creo que de alguna forma, lo habíamos discutido justo en el punto de la primera vuelta, es que se estaba instalando otro tipo de coordenada política, ¿no? Que era esta coordenada de élite versus pueblo, ¿no? Una coordenada más de abajo hacia arriba. Y me da la impresión que eso le ha permitido a Rodrigo Paz articular a todos los sectores populares contra las élites tradicionales, que en su momento en la primera vuelta barrió con izquierdas y derechas, pero que ahora le permite barrer también con la extrema derecha, ¿no? Yo me animaría a decir que esta ha sido sobre todo una derrota de la extrema derecha, una derrota de Tuto, y que se ha hecho justamente con el votante popular. Bueno, eso ocurrió en la primera vuelta, ¿no? Yo he insistido en que en la primera vuelta y parecía, ¿no?, que estaba definida la disputa posterior entre Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga. Pues lo sorprendente de la victoria de Paz y Lara es que modifican, ¿no?, esa que parecía que era la tendencia. Y eso sí implicaba una presencia fuerte de ultraderecha, porque en ambos frentes tenías actores de ultraderecha y acción de ultraderecha, incluyendo personajes de esta red internacional de ultraderecha, ¿no?, que está muy fuerte. Pero cayeron, como tus lapiceros, cayeron las expectativas, ¿no? Y ahí se debilitó, ¿no? Después vamos a hablar de cómo vuelven a aparecer ahora en escena estos actores ligados a ultraderecha, que es un dato importante porque en la región, en el mundo, es una corriente que está avanzando, ¿no?, que está creciendo. En Chile, por ejemplo, se viene la elección presidencial y es una disputa entre 3 candidatos de derecha, a cuál más radical, ¿no?, frente a una del Partido Comunista. Y aquí, por lo tanto, aquí es bueno recordar, ya hubo aquí una expresión de esa naturaleza en 2019, que era Chi, el pastor evangelista, que tenía todo el discurso de ultraderecha en términos sociales, culturales, políticos, ¿no? Y luego, en 2019, el golpe de Estado está conducido por Luis Fernando Camacho, que es de esa corriente. Él va a participar después en la CEPAC, que es la Conferencia Internacional de Ultraderecha, ¿no?, que organiza Donald Trump, y presencia de personajes de Vox, el partido español, etc. Bueno, quedan fuera los dos, pero son derrotados, ¿no?, por Paz y Lara, ¿no? Y eso quisiera que discutamos un poco. La segunda vuelta es, en este marco, en la primera vuelta, Paz y Lara, sí, más que ocupar el centro, no entran en la polarización. ¿Por qué? Porque tanto Doria Medina como Jorge Quiroga y Manfred Ermina articularon su discurso a partir de la clásica antinomia marxismo versus antimasismo. Y todo su discurso estaba dirigido contra el MAS, contra Evo Morales, ¿no? Eso implicaba a Andrónico Rodríguez, y era la idea de salir del periodo del MAS. Y Evo Morales y Andrónico Rodríguez estaban en esa disputa discursiva, ¿no? Y Paz y Lara quedan fuera de eso, ¿no? Eso ocupan el centro por inercia, no por
digamos, no con un discurso centrista, simplemente se salen de la polarización. Pero en la segunda vuelta aparece bajo otros códigos, no es centro, es como otra antinomia, ¿no? Tuto Quiroga radical en términos de propuesta de política económica y ahí sí moderado, ¿no? Hasta entonces, aunque cada vez más cerca de las posiciones de Jorge Quiroga, pero aparecen otros clivajes, claramente aparece el clivaje, esta mezcla curiosa que hubo entre clivaje étnico y clivaje regional, como el tema del racismo, ¿no? Y cómo aparece el tema del racismo tan fuerte, ¿no? Que va a tener serias consecuencias, digamos, en la estrategia discursiva. Y ese marco aparece más bien, y en gran medida por efecto de la estrategia discursiva de Tuto Quiroga, ¿no? Aparece en el polo popular mucho más fuerte, ¿no? La presencia, más que de Rodrigo Paz, de Edman Lara, ¿no? Y eso es lo que marca, digamos, la diferencia ahí. Pues ya había que mencionar lo de centro, ya explica la primera vuelta la postura centrista, pero ya en la segunda como que son antinomias donde entra, ¿no? Yo creo que, claro, una de las grandes preguntas, haciendo una comparativa con lo que pasa a nivel regional y mundial, es por qué Bolivia vira a esta posición de centro derecha y no a la extrema derecha, por ejemplo, ¿no? Esa es una buena pregunta. Y yo creo que tiene que ver justamente con toda la experiencia del 2019, ¿no? Que marca un proceso de politización de la etnicidad, ¿no? Que se mantiene latente, permanente ahí y que genera una suerte de resguardo en estas elecciones, ¿no? Yo me animaría a decir que el racismo ha sido, lejos de una anécdota, el principio estructurador de la competencia política en esta segunda vuelta en general. Y eso lo digo más allá de los tweets y todas las cuestiones, porque si uno revisa verdaderamente la composición del voto, se va a encontrar con una cartografía segmentada, con mucha claridad, ¿no? Y que hay que leerlo en términos de complejidad, en una superposición de clivajes étnicos y de clase y clivajes territoriales, ¿no? Claro, está a grosso modo, y digo a grosso modo insistiendo, esta división entre Oriente y Occidente, que no marca que Oriente sea solo una corriente y Occidente solo otra corriente, sino que determinadas fuerzas tienen predominio en una y en otra región, por un lado eso, ¿no? Pero creo que una novedad interesante, yo creo que de la política en general de este tiempo y de la elección en particular, es cómo esos clivajes se han trasladado a los territorios locales mismos, ¿no? Es decir, si antes había una cierta mayor homogeneidad en Santa Cruz, etcétera, ahora vemos dentro de cada departamento fisuras territoriales entre las ciudades capitales, los sectores periurbanos y el ámbito rural, ¿no? O sea, hay tensiones regionales locales en cada ciudad, ¿no? Podemos ir a Oruro, Potosí, etcétera, y te muestra una composición diferenciada y, digamos, a ese nivel polarizada del voto, ¿no? Y luego, si uno ve también la composición sociológica de los votantes, hay una clara preponderancia del voto étnico, ¿no? Y yo creo que el voto étnico hay que entenderlo como un elemento que es inherente a todas las fuerzas políticas, ¿no? Yo muchas veces digo, a veces se piensa que lo étnico solamente está en lo indígena, como si los sectores blanco-mestizos no tuvieran etnicidad, ¿no? Todos tienen etnicidad y aquí ha habido una correspondencia. Podríamos decir voto identitario, sí, marcado por lo cultural, lo étnico-cultural. Y eso es tan claro, o sea, que hay una correspondencia entre esta identificación étnica y el voto, que hasta en la primera vuelta eso se puede rastrear con mucha claridad. O sea, uno puede ver, por ejemplo, cómo votan los sectores de clases medias y élites blanco-mestizas, así con mucha claridad, a las tendencias de Manfred, Samuel y Tuto. Después el voto quechua, ¿no? Que también, aunque uno diría que no tendría una homogeneidad, vota de manera más o menos articulada en la primera vuelta. Y uno revisa Cochabamba, Chuquisaca y parte de Potosí, y hay un voto que se alinea alrededor del voto nulo, ¿no? O sea, en esa línea, alineado alrededor del levismo, ¿no? Y en cambio el voto aymara se decanta en la primera vuelta por el PDC, ¿no? Entonces ahí vemos que hay evidentemente una estructura del voto que tiene este componente identitario muy marcada en todas las fuerzas sociales. Yo insistiría que es una cartografía electoral segmentada, ¿no? Por sí, pero habría que ir matizando para no caer en reduccionismo, ¿no? A ver, ¿por qué? Porque no hay que idea de que aquí lo étnico definió la elección, ¿no? O sea, tienes aquí, bueno, primero lo sorprendente es, las
semejanza, la similitud de la votación del 2020 a favor del MAS con Luis Arce de candidato, ¿no? Y esta elección, ¿no? Es azul con la idea de que gana además empando, ¿no? Es la diferencia. Ahora, y es 54%, ¿no? Lo que pie de página llevó a algunas gentes en la noche del domingo y estertores hasta hoy día a hablar de fraude, ¿no? Porque ¿cómo va a sacar el mismo porcentaje que el MAS, ¿no? Y había unas curiosas marchas que gritaban fraude, repetían los cantos del 2019 y a veces sustituían Evo por Lara, ¿no? Esos son esos grupos movilizados. Volviendo al tema de esto de la geografía electoral, te dice el voto que antes iba a la oposición se mantiene con Tuto Quiroga y el voto que antes iba al MAS, a Evo Morales o Luis Arce, va ahora a Paz y Lara, ¿no? Si uno se queda en el tema identitario, dice, ¿por qué van a votar por Paz? ¿No? Tanto sabía esto Quiroga, ¿no? Que yo recuerdo que en una entrevista Tuto Quiroga dijo que tenía sangre indígena. Claro. Y que se iba a hacer ahora se pueden hacer nuevos análisis genéticos, donde dices de dónde vienes, de Etiopía, ¿no? De Uzbekistán y pasas por Marruecos y acabas en Punata y con pinta de árabe. Y él dijo, tengo sangre indígena, desafío una prueba y seguro que tengo más sangre indígena que los Morales, dijo, ¿no? Menos que Choquehuanca, pero, ¿no? Yo decía que, claro, no, se está oliendo aquí que tiene algo que decir para no ser rechazado por los indios, ¿no? Por las indias. Lo dijo así de pasada, ¿no? Y porque había esa idea. Pero ¿qué tienes aquí? Tienes esta situación de malestar social, de crisis económica, de riesgo de retroceso en varios de las conquistas sociales económicas, ¿no? De los últimos gobiernos, de los gobiernos del MAS. Y por lo tanto, y además el debate centrado en el ajuste, la política a implementar para resolver tema de dólar, inflación, de abastecimiento, que implicaba un discurso, implicaba un retorno al neoliberalismo, variaba la intensidad de ese retorno, ¿no? La intensidad de las medidas para ese retorno, y esto implicaba reducción del gasto público, achicamiento del Estado, puesta en cuestión los bonos, etcétera, ¿no? Todas aquellas políticas redistributivas, ¿no? Que explicaban las 4 victorias consecutivas del MAS, bueno, las 3 últimas consecutivas del MAS. Por tanto, tiene que haber también un voto de defensa de eso, vamos a llamarlo de defensa del proceso de cambio. Por eso se habla de defensa del Estado plurinacional, de defensa de los derechos conquistados, de defensa de los logros populares. Y por lo tanto, qué binomio podía representar esa demanda, o esa postura defensiva? Pues Doria Medina no, obviamente, Tuto Quiroga tampoco, y es un tema ahí que aparece, que es, ¿no? El binomio del PDC, y ahí viene Entonces no es solamente eso, claro, se va a reforzar, ¿no? Por coincidencia, pero se va a reforzar con el tema, ¿no? Identitario, ¿no? También lo identitario, siguiendo tu reflexión, lo identitario explique la diferencia en la victoria, ¿no? Pero no creo que sea esa la causa de la victoria, porque en la primera vuelta no fue tan decisiva, ¿no? Aunque algunos hablan de Lara como expresión de una suerte de nuevo rostro de lo nacional popular, que es otro tema que había que charlar. Sí, a mí me da la impresión que más bien precisamente la idea de voto defensivo, ¿no? Que yo coincido plenamente, es fundamentalmente un voto defensivo, y eso quiere decir también por negación, ¿no? Donde prima la negación sobre la adhesión, ¿no? Yo creo que eso es fundamental,
Pero, ¿qué es lo que se defiende? ¿No? Esa es una buena cuestión. Y eso ratifica esta hipótesis de que la centralidad del racismo y las identidades en el centro de la competencia electoral, ¿no? Que es precisamente defender las conquistas de la plurinacionalidad. Yo creo que ese es el mensaje más claro de esta votación, ¿no? No hay vuelta atrás, no hay retorno de la república, ¿no? Ese hay un mensaje claro, y el otro mensaje es precisamente económico, ¿no? Que no queremos un ajuste de shock, un ajuste que nos afecte directamente a los sectores populares, que sea gradual, más moderado, etcétera, ¿no? Yo creo que esos dos mensajes están en la agenda que de alguna forma en el mensaje que pone la votación, ¿no? Tal vez yo diría que hay también una explicación de por qué es Rodrigo Paz y por qué es Edman Lara, ¿no? Yo creo que ahí el declive del MAS ha abierto un espacio político. Declive es una palabra muy suave, ¿no? La implosión. La debacle, la descomposición. Sí, hay que hacer otro programa. Yo estoy escribiendo un libro al respecto y el título de un capítulo es El MAS se ha estido. Creo que es más adecuado. Tal cual. Pero bueno, después de que el MAS se ha estido, efectivamente el PDC me parece que ha dado un espacio de enunciación para lo popular, ¿no? Ha dado un espacio simbólico, cultural, de enunciación a lo popular. Yo diría en una reinterpretación de las demandas populares en una clave más mercantil, más conservadora, ¿no? Que lo que era el MAS, más urbana, ¿no? más vinculada al ascenso social, a la modernización, o en otras claves, que resignifica al sujeto popular y le da un espacio cultural. Pero también yo creo que ha quedado claro que los sectores populares, sobre todo al principio los sectores de La Paz, Aymaras, etcétera, que había una clara demanda de acceso a espacios de poder, de representación, de tener algún vínculo con el poder estatal, ¿no? Yo creo que si podemos decir algo es que el proceso de cambio ha sentado un precedente del proceso de empoderamiento de los sectores populares indígenas a nivel cultural y a nivel político, ¿no? Y económico, en el caso de La Paz, sí. Sí, y que estos sectores, y con toda legitimidad, no están dispuestos a retroceder en eso, ¿no? Y yo creo que nos ha mostrado de alguna forma, lejos de a veces esos discursos que hablan mucho de que las organizaciones están cooptadas, etcétera, más bien la gran autonomía de los sectores urbanos populares para tener comportamientos pragmáticos, ¿no? Para decir, yo, bueno, no voy a votar nulo, no voy a votar aquí, y se han movido estratégicamente y han encontrado un cauce para sus ambiciones de poder político y de reconocimiento cultural, que el PDC, al plantearse como una tercera vía, les ha permitido, ¿no? Canalizar. Yo creo que eso ha sido clave. Y también hay unos elementos un poco proactivos, en el sentido en que, claro, dentro del PDC, ni Paz ni Lara tenían esa posición abiertamente antipopular con la que inició su campaña Tuto Quiroga, ¿no? Sus propias trayectorias sociales, más obviamente de Lara, tienen algún cierto acercamiento con lo popular, ¿no? Pese a que obviamente Rodrigo Paz no viene de los sectores populares, pero es alguien con mucho trabajo en territorio, tú le ves bailando en el Gran Poder. Caporal toda su vida. Claro, y Edman Lara lo mismo, ¿no? Que él más bien con mucha más cercanía, un policía, vende reposado en el mercado, etcétera, etcétera, que genera un perfil, yo diría una suerte de mayor identificación. No quiero decir que hay identificación lineal, creo que eso no, pero hay mayor apertura, mayor cercanía con lo popular, a diferencia de los otros sectores que lo rechazan, ¿no? Entonces yo creo que una de las lecciones también importantes es que más allá de las posiciones, izquierda, derecha, etcétera, es que ya la política no se puede pensar sin el sujeto popular, ¿no? Y un sujeto popular atravesado con... Pero eso siempre ha sido, desde el 52, que hay el pueblo y punto, ¿no? O sea, como alianza de clases, la UDP representaba eso, vinculada a la democracia, con una visión. Eso fue representado en su momento por el neopopulismo de Condepa y UCS. Yo creo que la diferencia... Sí, digo, lo popular, no es que lo popular ahora aparece, lo popular no es que aparece ahora, ¿no? Antes sí, con el MAS era claramente sujeto campesino indígena, ahora eso no está ¿no? articulado. Yo no iría, todavía creo que se abre una posibilidad de rearticulación, ¿no? Por las circunstancias de la coyuntura electoral. Pero no es, a diferencia de lo que pasó en el 2005, que tienes tú un proceso de acumulación, de movilización, de organizaciones campesinas indígenas que conforman el Pacto de Unidad
y eso coincide con el MAS desde el 2002, y todo eso va encaminado a lo que ocurre en 2005, ¿no? En este caso, como que es, yo insisto, es casi de chiripa, ¿no? Es de chiripa, ¿por qué? Porque los sectores populares, urbanos y rurales, quedan así impávidos frente a la debacle del MAS, ¿no? A fuego cruzado entre sus dirigentes, sus líderes, con divisiones en todas las organizaciones y todo lo que sabemos, ¿no? Y dos candidaturas fuertes de derecha, ¿no? Y ahí estaba este binomio, ¿no? Que se sale de esa polarización y pues... Y es tan casual, ¿no? Pues yo digo, hay que esperar en qué decanta esta fuerza política que nace de las elecciones, cómo se transforma el vínculo entre el partido que el frente que ha ganado y la masa que está representando en las urnas, ¿no? Porque todos sabemos que este binomio es el último en inscribirse, 2 horas antes del cierre de inscripciones, ¿no? Y si de Rodrigo Paz se puede ver su trayectoria, que empieza con el MIR pero acaba en Comunidad Ciudadana, y ayer estaba hablando por teléfono con Corina Machado. En el caso de Lara, como que es difícil encontrarle un perfil ideológico. Él hace un año empezó su incursión electoral haciendo un binomio con Chi, ¿no? La ultraderecha evangelista. Luego hizo una suerte de binomio con un transportista de Santa Cruz de apellido Yugra, intentó hacer su partido, no alcanzó a conseguir las firmas suficientes, tenía un nombre parecido al partido de Bukele, Nuevo País para no sé qué, ¿no? Y por ahí dicen que habló también con Patxi, y con Jaime Dum, y estaba así, así como estaba en el mercado, pero con marca, con prestigio, pero no, suelto. Y Rodrigo Paz quedó huya 2 semanas antes de que se acaben las inscripciones, porque su candidato a vicepresidente renuncia y se va como senador con Doria Medina. Y de ahí se forma ese binomio, ¿no? Eso es lo extraordinario de la política, y de la política boliviana en este caso, ¿no? De que hechos así circunstanciales, azarosos, casuales, coincidencias, dan como resultado, ¿no? Este binomio que permite que hacia ahí se vaya, ¿no? Las demandas, los anhelos, las expectativas, los planes, las estrategias individuales, colectivas, orgánicas, no orgánicas, de todos los sectores populares, ¿no? Y le dan la victoria. Entonces, habrá que ver recién en el ejercicio, ¿no? Desde el gobierno, qué va a suceder con el lazo representativo de esta fuerza, ¿no? Sí, bueno, yo ahí diría que igual coincido en que lo popular siempre ha sido central, pero creo que la diferencia es justamente este proceso de empoderamiento y yo creo que hasta podría decir que es una suerte de defensa del autogobierno de lo popular, ¿no? O sea, esa idea de ya no somos base social, nosotros queremos poder también a nivel local, puestos en todos los niveles, ¿no? Esa apropiación, digamos, política. Eso ya hicieron con el MAS. Correcto. O sea, el MAS por eso el MAS era instrumento político. Correctamente. O sea, creo que eso quieren mantener precisamente. Sí, ¿no? Porque no hay que, otra vez, yo nunca comparto esas ideas de que el MAS era un partido que cooptó las organizaciones, claro, las utilizó. No, era, como dice su nombre, instrumento político, ¿no? Y eso, fruto de esa crisis interna, eso se rompió, pero esa autonomía que tú destacas siempre estuvo presente, sí, y ahora con mayor razón, porque ya no hay el partido de gobierno y el liderazgo que tenía la capacidad de representar eso de manera fuerte y nítida. Sí, sí, completamente. Yo creo que eso es lo que también hace que desarrollen
esta transferencia de voto de manera muy pragmática, ¿no? Yo creo que explica eso, ¿no? La necesidad de mantenerse como sujetos políticos. Incluso yo me animaría a decir que eso mismo está en disputa, ¿no? Estas protestas que salen en torno al fraude, hemos visto ayer marchas, etcétera, y una explosión del racismo por las redes sociales brutal, cruda, ¿no? Radical, que habla de quitar derechos, que no voten, quitar el voto universal, etcétera. O sea, parece que pone en el centro esa cuestión, ¿no? De ratificar la posición de sujetos políticos de lo indígena y lo popular. Eso pareciera que está en juego, creo, ¿no? Me hace pensar esto importante, a ver, ¿por qué la ultraderecha en Bolivia no pega? Bueno, siempre ha habido vera minoritaria, ¿no? En esta época, en general, gracias, está creciendo en todas partes. Pero ¿qué hace la ultraderecha? Pues inventa un otro, ¿no? Para destilar ahí su discurso de odio, y el otro es el migrante, el otro son las minorías, ¿no? Entonces es contra homosexuales, contra diversidades sexuales, contra migrantes, el otro, hay una fabricación del otro, ¿no? Eso van creando esa. Y en el caso de Bolivia, no pueden crear porque ya existe. Para la élite siempre el otro fue el indio, ¿no? Entonces, por eso es que no se vuelve una revelación patética del racismo subyacente presente en la sociedad, que fruto de la disputa política sale a relucir, brota fuertemente, ¿no? Pero que lo que tiene consecuencias restrictivas en términos de ampliación de apoyo político a esas posturas, ¿no? Sí, sí, yo creo que de hecho precisamente el ascenso social de estos sectores populares indígenas ha exacerbado el racismo, ¿no? Porque hay una competencia directa, cotidiana, entre segmentos sociales por espacios de poder laborales, etcétera, etcétera, que explica estas posiciones crudamente y abiertamente racistas, ¿no? Después creo que ahí yo diría que precisamente el intento de Tuto Quiroga de politizar otra vez en esa clave masismo-antimasismo ha sido un efecto boomerang, ¿no? Porque al final ha terminado cohesionando a todos los sectores populares que ya estaban muy fracturados por una y otra beta, pero por defender, ¿no? esta su condición de sujetos políticos, ¿no? Los ha cohesionado, ha repolitizado lo identitario, ¿no? Los tweets, todo eso con mucha más razón. Y ya hemos visto ahí los intentos de simulación simbólica, ¿no? De JP con su poncho, que Tuto aquí, no sé sí, qué. el vicepresidente, candidato a vicepresidencia, a quien le encontraron unos tweets racistas hace 20 años. Claro. Y no pudieron demostrar que en su defensa dijeron que eran falsos, no pudieron demostrar la falsedad de esos tweets. Y para compensar eso hubo la típica performance de disfrazarse de indígena, de agarrar la huipala y todo. Sí. Y era tarde. Claro, entonces eso nos ratifica un poco la hipótesis de que lo indígena, a su modo, no en este proceso de transformación que tampoco sabemos cómo va a decantar, porque hay una gran pregunta: ¿qué es lo indígena hoy? Creo que eso está en suspenso y lo iremos viendo, pero que efectivamente sigue siendo un capital simbólico central para hacer política, ¿no? Eso queda claro, y que se castiga la simulación y se valora la autenticidad, ¿no? Yo creo que esa es una gran lección también. Sin embargo, creo que de alguna forma uno diría entonces, bueno, pareciera que nada ha cambiado, que el PDC parece una versión ahí más o menos parecida al MAS, pero a mí me da la impresión que hay otro campo discursivo, ¿no? Para empezar. ¿En qué sentido parecida al MAS? O sea, la gente que votaba por el MAS ha votado por el PDC. Claro. Está clarísimo. La primera vuelta votó el votante medio, que prefería al MAS, ¿no? Como opción. Y en la segunda vuelta se ha sumado ese votante medio el militante del MAS, ¿no? Eso explica el 54%, ¿no? Pero después en eso se parecería al MAS. Después como que no hay ningún elemento para decir ahí que me voy, justamente ahí me voy. Claro, porque uno diría plurinacionalidad, MAS, resguardo de conquistas sociales económicas, bueno, tiene algo del legado del MAS, ¿no? Pero creo que justamente creo que además de eso hay otras claves discursivas nuevas que están hablándole a este sujeto urbano popular que hemos venido hablando. Pero es mejor hablar entonces, no es del MAS, es mejor para no suponer que es el proceso de cambio, sí, como el un ciclo, proyecto, ¿no?
el proyecto ahora puede mantenerse, tomar que sabe qué dirección, que de manera más probable con un gobierno dirigido por el PDC que con otra opción. Sí, yo creo que, bueno, eso mismo está en discusión, hasta dónde va a ser continuidad o cambio, eso está en discusión, pero sí creo que introduce otros elementos, ¿no? Para mí, algunos de los más importantes son esa idea central de renovación. Yo creo que para eso ha quedado bastante claro. Hay un contexto profundo de crisis de representación, de desafección política, de cambio generacional, que lo hemos hablado también varias veces, que ha privilegiado opciones nuevas, caras nuevas, ¿no? Inclusive pensando que todos sabemos que Rodrigo Paz tiene una larga trayectoria. Y es el único milenio nuevo también, o sea, Sí, porque a nivel nosotros nacional, eran, ¿no? conocidos, sí. Y sobre Y todo creo que lo Andrónico nuevo, Rodríguez era la otra cara nueva y después tenías actores desde siempre los 90, tradicionales, ¿no? claro. Y sobre todo creo que lo nuevo, de alguna forma usted lo ha dicho, viene de esa idea de salirse de los clivajes tradicionales masismo-antimasismo, ¿no? De presentarse como una tercera vía, una tercera opción, etcétera. Ahí radica lo nuevo, ¿no? O sea, lo outsider no es solo las caras nuevas o que sea joven, sino que se sale de cómo ha funcionado el juego político hasta ahora. Y la renovación es una clave explicativa de eso, ¿no? También otro elemento muy importante del PDC me parece este discurso fuertemente marcado por la integración nacional, ¿no? Que pelea justamente contra estas tesis de la polarización, de otra vez oponer masistas, antimasistas. Si uno ve los discursos de Rodrigo Paz hasta ahora, del propio Lara, son Bolivia, 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 hasta el infinito, ¿no? Bolivia, 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 que es una idea de la forma más convencional de patria, ¿no? Tal cual. Entonces ahí también creo que vuelve ese imaginario nacionalista, pero un nacionalismo más plebeyo, ¿no? Más popular, etcétera. Pero también conservador porque viene patria, familia y fe, Dios. Exactamente. Y ahí creo que se suma esta cuestión religiosa, que igual está muy presente. Los discursos de ambos son profundamente religiosos. Y luego está esta cuestión a nivel discursivo del capitalismo para todos, ¿no? Entre comillas, que creo que en conjunto hacen esto que yo les decía al principio, de darle una reinterpretación a las demandas populares, ¿no? En clave más conservadora, más mercantil, etcétera, y que son nuevos elementos que no es que durante el ciclo del MAS estas cuestiones no estuvieran, pero estaban soterradas bajo otro tipo de ejes discursivos, de problemáticas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay una definición ahí del campo en el que se juega la política, ¿no? Y que de alguna forma... No sé, en el MAS estaban, el tema religioso se resolvió con reconocimiento del pluralismo religioso y Estado laico. Por eso las iglesias en contra del MAS. En este caso habría que ver si esta apelación a la fe va a implicar un realineamiento de posiciones del poder con la iglesia. ¿Ya? Habría que ver. Ahí claramente el Estado plurinacional y la Constitución política incluyen la diversidad en creencias religiosas, ¿no? Y le dan el mismo valor, ¿no? Hay que acordarse que bueno, luego, en relación a la familia, tú tienes en la Constitución varios avances en el reconocimiento de derechos, ¿no? Sexuales reproductivos, ¿no? Y hay varias que están, hubo un intento en el Código Penal, ¿no? Impulsado por el MAS, aprobado por el MAS, promulgado por Evo Morales en diciembre del 18, que termina siendo esa ley abrogada porque había cuestionamientos al Código Penal porque atentaban contra la familia, la propiedad privada, despenalizaban el aborto, etc. O sea, había ahí también mirada progresista. Hay una línea progresista en la Constitución, claramente, ¿no? Había que ver, cuando invocan la familia, ¿no? Si es el código ultraconservador que está de moda o más apegado a lo que está vigente hoy día o que se puede emplear. Ahí donde vienen las dudas, ¿no? Bueno, yo no me animaría a decir en este punto si eso va a tomar una forma política o va a implicar cambios de alguna naturaleza constitucional o qué sé yo,
pero sí nos queda claro que a nivel de las subjetividades de la sociedad, etcétera, hay un fortalecimiento del cristianismo, ¿no? Yo creo que eso está muy claro y en todas las clases sociales creo que es transversal, ¿no? Y en particular, lo hemos hablado muchas veces con EMA, etcétera, de la presencia de las iglesias cristianas en los sectores populares, barrios populares, en el propio trópico, en muchos sectores, ¿no? O sea, hay una cercanía Sí, de lo que sí. dice el PDC con lo que están viviendo los sectores populares, ¿no? Y hay que, claro, y recuerdo que el Chi fue con la sigla del PDC casualmente en 2019, sacó 8% con de voto votos. popular. Voto popular, sí. Sí. Entonces eso nos muestra que hay nuevos valores que se No, están no, sí, la sociedad fortaleciendo, sin duda, me refiero a esto en este intento de perfilar qué proyecto está detrás de este binomio y estas emisiones discursivas centradas en la familia, la patria, la nación como patria y Dios, ¿no? Digo, habría que ver, otra vez, parece una paradoja, ¿no? El voto popular de defensa del proceso de cambio, ¿no? Freno a la derecha, a la ultraderecha y binomio vencedor, que tiene, sin embargo, este discurso que parece que tiene tintes conservadores. A eso me refiero, ¿no? Creo que esas... O sea, yo creo que tal vez habría que abrir la pregunta, lo pongo como hipótesis, si acaso no se está fortaleciendo una corriente conservadora en los propios sectores populares, ¿no? Así Entonces, es, exacto, yo creo porque eso hay que está pensar ahí. que no siempre lo popular, luego lo popular, cuando dices nacional popular, ahí puedes pensar en una postura progresista, porque involucra el nacionalismo también, ¿no? En cambio, puede haber también una acción reaccionaria, ¿no? Como de lo popular. Sí, definitivamente. Pero yo creo que, a ver, algo importante es entender que estos sectores populares en su heterogeneidad, porque creo que ahora hay que enfatizar eso, ¿no? Ya no podemos hablar de una unidad o de bloque popular, sino de muchos grupos populares. Ah, sí, pero disculpa, bien que he estado leyendo estos días, escuchando, bloque popular, eso no existe, ¿no? O sea, la palabra, además es feo, suena feo, bloque, ¿no? De hecho, me acuerdo que alguna vez usted en un texto puso campo popular, tal vez eso podría Campo, entenderse claro, mejor, campo ¿no? es claro. Sí, eso creo que es importante. Pero creo que hay un rasgo específico que permite explicar su votación, ¿no? Que estos sectores, pese a que han ascendido social, económicamente, muchos de ellos mantienen una posición de dominación cultural, ¿no? Es De decir, de subordinación de cultural frente a la discriminación. hegemonía, qué sé yo, blanco-mestiza, etcétera, ¿no? Eso no se ha desmontado, incluso ascendiendo económicamente, incluso sectores que pueden tener más recursos económicos que otros, etcétera. Y creo que eso también está en disputa y eso ha hecho que tengan una posición defensiva, ¿no? Pero yo creo que en cierto modo la plurinacionalidad ahora mismo está un poco restringido en su capacidad de implementación práctica, ¿no? Es decir, ya no parece que hubiera incentivos para profundizarla, radicalizarla, pero tampoco para volver atrás, ¿no? Yo me animaría a decir que se ve, es pronto para decirlo, pero hay una interpretación plebeya de lo nacional, ¿no? En Paz, en el PDC, se fortalece ese discurso patriótico, etcétera, pero no es el patriotismo de tuto, digamos, ¿no? Es como más Otra vez, plebeyo, ¿qué más sería plebeyo en este caso? más asociado a lo indígena, yo creo, ¿no? Sí, Una pero es suerte que, de... no, es que ahí es que, o sea, popular, o sea, nos vamos a hacer un enredo, teórico ¿no? de lo Claro, popular. porque plebeyo se usaba en 2005 se usaba lo de plebeyo, ¿no? Y ahora para hablar del MAS, ¿no? Entonces, plebeyo, metes lo plebeyo, ¿qué sería lo plebeyo? Es lo popular indígena, lo popular mestizo, ahí como que se va desdibujando, ¿no? Hay ciertos términos que usamos en los análisis que a veces en vez de ayudar impiden conocer, ¿no? Y son como salidas así, bloque popular. El bloque popular decidió apoyar a Paz y Lara, dice. Y dice, ¿con qué bloque? ¿No? Igual, entonces, plebeyo, popular. Creo que de la conversación sale algo interesante, ya, lo popular estuvo impulsando procesos de transformación que eran casi revolucionarios en 2005 adelante, y ahora también puede ser base de apoyo de proyectos conservadores, ¿no?
La gran noticia es que eso no apoyó ni apoyará a la ultraderecha política, ¿no? Porque hay este factor cultural del racismo que impide cualquier posibilidad de que haya representación, ¿no? Sí. Por parte de la ultraderecha de estos sectores. Sí, y yo creo que lo cultural también tiene un efecto a nivel económico, ¿no? Porque si uno se fija, en el fondo, aunque uno diría comparten un proyecto más o menos general, por ahí van sus reformas, pero hay pues ciertamente una propuesta de un neoliberalismo elitista de Tito y este capitalismo para todos, entre comillas, del PDC, que es un neoliberalismo, entre comillas, desde abajo, ¿no? Verónica Gago le llamaría desde abajo. Sí, pero eso, ¿acaso eso fue lo que impulsó el MAS? En parte sí, en parte no, porque yo diría que el proyecto del MAS era más bien post-neoliberal, ¿no? Porque se mantenía obviamente la cuestión y la centralidad del mercado, pero había una intervención directa del Estado. Ahora estamos viendo un repliegue progresivo del Estado en la economía en cualquiera de sus vías, pero creo que la diferencia es el tipo de neoliberalismo que nos proponía Tuto y el que propone el PDC, ¿no? Eso me parece importante. Empresa privada, inversión extranjera, sí, frente a esto. Y más vinculada a una suerte de neoliberalismo institucional mediado por el FMI, ¿no? Todo, como una suerte de volver al consenso de Washington, ¿no? Más elitista en sus interpretaciones, en su propia interpelación a los sujetos como sujetos económicos. Pero vuelvo a lo de a ver, no es que ahora hay una propuesta de capitalismo para todos, ¿no? Distinto del capitalismo de Estado del periodo anterior. El Estado pasa a ser central en el modelo económico del MAS, es un modelo estadocéntrico. ¿Por qué? Porque el excedente lo concentra y lo redistribuye, ¿no? Perfecto. Pero es el periodo, por eso de que el MAS era socialista, socialismo del siglo XXI, ni por si acaso, ¿no? Todos sabemos que el MAS es un nombre casual que adquiere por regalo de un señor del Beni, ¿no? ¿Quién es esta movilidad social, este cambio económico? Es justamente de los sectores populares que actúan en lógica de mercado. La burguesía aymara, la de los cholets, que tiene que ver con comercio internacional, contrabando, comercio, ¿no? Pienso en los cocaleros, ¿no? O sea, propietarios privados, ¿no? Y una inversión pública para que puedan tener mayores posibilidades de acceso a mercados y demás. Entonces, los tres problemas que quieren es Estado que resuelva problemas de infraestructura, de servicios de salud, de educación, y hasta ahí que llegue. Y por eso el programa, el asiento de la propuesta de Paz y Lara Coles, no sé si han visto, la primera página decía, no al Estado tranca, ¿no? O sea, donde nos molesta el Estado, hay que sacarlo, ¿no? Y punto, para que se muevan estas energías populares con mayor fuerza, ¿no? Sí, o sea, yo creo que evidentemente este proceso es resultado de las propias políticas del MAS, ¿no? O sea, del proceso de profesionalización, urbanización, ampliación del consumo, acceso al poder, ¿no? Y el cambio tecnológico, que también lo hemos hablado mucho, ¿no? El TikTok, todo eso que penetra el trabajo, la subjetividad, etcétera, ¿no? Hay todo un fenómeno que el propio MAS ha producido, ¿no? Las políticas de igualación por consumo. Pero creo que hay dos diferencias, ¿no? Una es que hay una disminución del Estado redistributivo, ¿no? No es que el Estado no va a estar, de hecho yo diría que gran parte del voto hacia el PDC ha sido mantengamos ciertas políticas asistencialistas, ¿no? Y las promesas de bonos acá y allá. Estaba en esa lógica, ¿no? sí. Ha dicho, bueno, hay reducción del Estado, pero bueno, algunas cosas mínimas se van a mantener, no es ese desmantelamiento radical que planteaba Tuto al principio, ¿no? Esa es una diferencia. Y la otra, creo que aquí ya hay un componente más abierto de hablarle, a diferencia del neoliberalismo elitista de Tuto, al cuentapropista directo, ¿no? Esta lógica del empresario de sí, ¿no? De tú por ti mismo, en tu propia vía. Capitalismo para todos es una promesa de tú puedes ser un capitalista por ti mismo, ¿no? Eso será posible o no, eso lo podemos discutir, pero es otro tipo de construcción del propio capitalismo, ¿no? A diferencia de del FMI, etcétera, ¿no?
Y yo creo que eso engrana muy bien con toda la economía informal, Informal, ¿no? claro, El contrabando, 80%. la coca, bueno, todo ese conjunto de economías que también creo que hay un gran trabajo de análisis ahí para hacer, superando, creo que los moralismos y las fronteras entre lo legal y ilegal, ¿no? Más bien entender bien cómo funcionan esas economías, entre comillas, que le llaman ilícitas, pero que hay muchos matices ahí que hay que comprender. Pero yo creo que ha sido la ventaja también del PDC, ¿no? Que ese discurso, entre comillas, de capitalismo para todos ha tocado una fibra que de hecho ya opera en la sociedad y le ha dado un lugar, ha nombrado Le ha dado algo que ya existe. le ha dado sentido a una práctica habitual, ¿no? Sí, por ahí va. Sí. Ahí para ir cerrando, porque pueden estar más tiempo. Bueno, si nos pasamos, pues, ¿no? Ahora yo te pondría como pregunta para entrar a la segunda parte, ¿quién ganó, quién perdió? ¿Por cuál quieres empezar? Wow. Yo creo que va de la mano, ¿no? Bueno, pierde la ultraderecha y gana lo popular, eso está claro. Pero creo que aquí algo importante es, y en ese juego, ¿qué es el PDC? ¿No? ¿Qué hace ahí el PDC? Porque sin duda... hemos hablado de eso todo a la pero hora creo que anterior. algo importante que estoy vinculando es que el PDC, o sea, no hay una representación lineal entre el PDC y lo popular, y de alguna forma usted lo ha dicho, no hay, por ejemplo, esa imbricación orgánica como había con el MAS, por ejemplo, nada de eso existe, ¿no? Hay más bien un escenario de oportunidad que se aprovecha y se busca canalizar, ¿no? Y ahí me da la impresión que eso también pone al PDC ahora tratando de construir un centro, yo creo que eso se ve con sus alianzas, ¿no? Trata de llevar una parte de unidad de Samuel, una otra parte de lo popular, etcétera, pero que en el fondo nos está mostrando que el PDC no tiene una base social por sí misma, ¿no? Y que en realidad está mediando entre tensiones muy fuertes, porque su votante es popular y al mismo tiempo sus alianzas vienen de los otros sectores más de clases medias, incluso en un momento tal vez hasta puede pactar con Libre, ¿no? Lo han ido anunciando, de hecho. Sí, hay mucha convergencia discursiva y programática. Sí. Y eso le pone... Antes que pase, a propósito de, no tiene, ¿qué has dicho? El PDC no tiene base sólida. Sí, esto vamos a regresar a lo anterior. Algo importante. Hemos regresado al pluralismo, ¿no? En la Asamblea Legislativa. Como era hasta que Evo Morales venció en 2005. Antes, los 20 años anteriores, había pluralismo limitado y llegó a tener un nombre en Bolivia que es democracia pactada. Igual he escuchado estos días a varios colegas decir, hemos vuelto a la democracia pactada, ahora se vienen los pactos, los acuerdos y demás. Lo que acaba de decir sobre el PDC es un dato clave para ver la enorme diferencia de esta fase de la democracia que empieza ahora con esa del 85 al 2003. Porque esa democracia pactada, que además tenía esta posibilidad de elegir presidente en segunda vuelta parlamentaria, y eso incentivaba la formación de coaliciones, tenía partidos sólidos, con arraigo territorial, con base social, con larga historia, que eran el MNR, el MIR y ADN. Hoy día, ¿qué tenemos? Ningún partido. El PDC es una sigla que se ha prestado para que Chi sea candidato, se ha prestado para que Jorge Tuto sea candidato, y ahora Rodrigo Paz. ¿Quiénes están? ¿No? Y era lo mismo, Libre era una alianza que tenía un partido, ¿no? Sarcásticamente llamado Frente Revolucionario de Izquierda, ¿no? Y a que se sumaron Demócratas de Santa Cruz, un partido importante pero en decadencia desde hace 5 años, ¿no? El único que había crecido en los últimos, en todo el periodo del MAS, el único partido nuevo que nace y crece es
demócratas, porque fue bajo la sombra, el liderazgo de Rubén Costas, que por cierto estuvo en el poder más tiempo que Evo Morales, ¿no? Pero que está en franca decadencia. Y listo. Y la Alianza Unidad era, en Unidad Nacional, el único partido consistente, pero que ahora electoralmente no tiene ninguna importancia, aliado con Creemos. Creemos, organización, el Frente del 19, que se volvió Agrupación Ciudadana para ganar la gobernación de Santa Cruz, ¿no? Entonces tú no tienes partidos, ¿no? El primer gran desafío es ver si va a haber o no cohesión en esas bancadas, o si va a ser como las bancadas actuales, que empezaron siendo 3, más Comunidad Ciudadana y Creemos, y acabaron siendo, no sé, 6, 7, 8. ¿Se acuerdan? Hasta se hizo una bancada manfredista un tiempo de esos, ¿no? Sí, sí, yo coincido plenamente. Yo creo que o sea, a ver, el principal desafío político, digamos, del PDC es generar un escenario de estabilidad para poder implementar políticas económicas, ¿no? Y así como la sociedad se ha complejizado, la política se ha complejizado en muchos sentidos, yo creo, ¿no? Una es esa fragmentación que vemos en la Asamblea Legislativa, de fragmentación interna también partidaria, a tal nivel que yo hasta me animaría a hablar de individuos, ¿no? Que van a actuar así con total independencia. Esto que parece extraño en Perú sucede a cada rato, ¿no? O sea, que ya son grupitos de amigos. Esperemos no llegar a eso. En Sí, Perú, nuestros colegas peruanos, politólogos, caracterizan el caso peruano como una democracia sin partidos, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí igual son partidos huecos, ¿no? Sí, la diferencia es que en Perú el modelo económico no tiene ningún tipo está blindado de cualquier influencia del acontecer político, ¿no? En Perú no hay partidos, son partidos provinciales, individuos que pactan por eso eligen presidente, ¿qué se llama? Lo destituyen, ¿no? Y así sucesivamente, y hay 3 en la cárcel y uno se ha suicidado, ¿no? Sí. Esperemos que esto que estamos destacando no sea una especie de señal de que podemos ir en ese camino, ¿no? Entonces, una cosa es que se complejice, otra cosa es que más bien se banalice, ¿no? También, sí. Ese es un riesgo. Sí. Pero creo que dentro de la Asamblea Legislativa sí se puede hablar de una suerte de pluralismo moderado, ¿no? Y precisamente por esa convergencia programática, ellos explícitamente ya han planteado su posibilidad de tender alianzas, etcétera. Yo creo que ahí puede haber cierta convergencia y eso plantea un primer nivel, pero creo que sería equivocado quedarnos ahí porque evidentemente hay muchos sectores populares que no han accedido a la representación. ¿Y eso por qué lo pongo en el centro? Porque me parece que el escenario no va a estar completo sin las subnacionales, ¿no? Y las subnacionales van a dar causa a todos esos sectores populares que no han accedido directamente al ámbito nacional y va a generar contraequilibrios, digamos, equilibrios, no lo sé, pero una heterogeneidad y complejidad muy fuerte, ¿no? Yo creo que lo subnacional va a ser un espacio clave y lo territorial de construcción política, ¿no? Con grados importantes de autonomía respecto a lo nacional, algo que no había en el ciclo del MAS, donde engranaban todos los niveles territoriales más o menos bien. No sé. Menos las ciudades. No, el MAS nunca ganó en las elecciones subnacionales. En las ciudades, en votación, sí. En gobernación. La última elección es 7 gobernaciones fueron de la oposición en 2021, ¿no? Y tampoco tiene mucha incidencia eso en la política nacional. Más bien va a ser el espacio donde se van a dirimir otras cosas, otro programa podemos dedicar a eso, ¿no? El tema es, a partir de tú dices aquí, lo popular ha optado por el binomio PDC, ¿no? Del PDC. Ahora, la virtud de este binomio fue no estar en la polarización en la primera vuelta. En la segunda, se benefició de otras contradicciones, antinomias, o como decían los politólogos, clivajes, ¿no?
El asunto es qué va a pasar, ¿no? Yo estoy observando algunas señales, es evidente, es un pluralismo moderado, ¿no? No hay, digamos, polarization, pero está la tendencia centrípeta, el acercamiento en las tres fuerzas, ¿no? En las tres minorías más importantes de la Asamblea Legislativa, son convergencias programáticas en torno sobre todo al tema económico, ¿verdad? O sea, esa presencia de Lupo como posible ministro de Rodrigo Paz. Lupo era el candidato a la vicepresidencia de Doria Medina, fue ministro de Banzer y Paz Zamora o de Sánchez de Lozada, había declaraciones de Rodrigo Paz en el sentido de que para enfrentar el tema económico hay que modificar varias leyes para posibilitar inversión, empezando por, ¿no? La de hidrocarburos, en una coincidencia clara con lo que planteaba Tuto Quiroga, ¿no? Entonces, puede darse esta figura de una convergencia programática en torno a la orientación de la política económica, ¿no? Ahí la noticia buena es de que no hay nadie habla ya de desmantelar el Estado plurinacional, de regresar a la República, ya nadie habla. Bueno, uno que otro politólogo siempre dicen esas cosas, ¿no? Pero si hay esta convergencia programática y se aplica en esa lógica y logra tener una mayoría, además mayoría calificada con las tres bancadas, para aplicar estos cambios de leyes, eso puede, no está haciendo prospectivas, sino simplemente es por lógica que eso puede provocar un descontento de esa base popular, ¿no? O sea, va a ser decisivo, en este caso, cómo juega el Rodrigo Paz, ¿no? Y el manual en el ámbito parlamentario, ¿no? En torno a qué temas, a qué leyes, a qué propuestas se dan las convergencias. Porque esa ahora es la lógica. El presidente no tiene mayoría parlamentaria, tiene que fabricar, no va a haber pactos, coaliciones, van a haber, a mi juicio, acuerdos puntuales sobre cada ley y que van a tener diferente composición de voto parlamentario, ¿no? Y es ahí donde creo que va a tener que jugar para que no esté más cerca de para mantenerse en lo que a priori aparecía como un rasgo distintivo, que en relación a la economía, que es adoptar una política heterodoxa y no aquella, ¿no?, que tú has destacado en el caso de Quiroga, que es la clásica convencional neoliberal, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo ahí cerraría para no extenderles mucho. Decían, claro, evidentemente, yo creo que entre Unidad y el PDC ya se ha abierto una cercanía concreta. Incluso, no sé, yo hasta pondría en duda tal vez armar una coalición de gobierno, precisamente por la presencia de Lupo, ¿no? Donde podemos ver representantes de Unidad en el ministerio. Medida desde la noche de la primera vuelta. Sí, entonces, ¿no?, ahí yo dejaría que eso está. Ellos tienen mayoría, pero reformas importantes, sobre todo si hay esa ambición de reformas institucionales, constitucionales, se requiere 2/3, por lo tanto, pacto entre Libre y Unidad. Y el PDC. Ese es un escenario, pero yo coincido en la competencia centrípeta. Pero el problema ahí, una pregunta que yo me hacía, es por qué si parece que hay una convergencia hacia el centro, parece que se hubiera agudizado tan fuerte las diferencias a nivel social, ¿no? Porque uno ve que entre los liderazgos hacen pactos, lo han dicho en los debates, ¿no? Vamos a colaborar, qué sé yo, pero a nivel de la sociedad hay unas fisuras muy fuertes, ¿no?, que de alguna forma vuelven y vuelven. ¿Por qué digo eso? Porque me parece que para considerar esos escenarios de gobernabilidad hay que, por un lado, integrar a todos los sectores corporativos. Hemos visto ya los sectores empresariales con una agenda clara que la han ido poniendo en sus foros una y otra vez para que sea aplicada por el gobierno. Yo creo que esa presión va a estar ahí, de liberalización de la economía y de favorecimiento del agro sobre todo. Están siempre los cooperativistas mineros, el oro, la economía del oro con sus propios intereses, y todos los sectores populares que se van a reactivar a raíz de las medidas de ajuste, ¿no?, transportistas, gremiales, etc. Entonces,
Yo creo que eso le pone al PDC, y sumaría, yo creo que estas movilizaciones que hemos ido viendo ahora nos han mostrado una clase media tal vez cada vez más ¿A cuál te reducida refieres? a las movilizaciones por el fraude de estos días. Ah, contra el fraude, Sí, sí. sí, sí, Aquí sí. en Cochabamba eran los motoqueros, pero Sí, no. y en La Paz ha sido relativamente fuerte, en Santa Cruz también. Y es una constante, ¿no? No es algo de ahora, sino que desde 2019 hasta el día de hoy ha sido recurrente, ¿no? Yo creo que eso nos está mostrando que mientras lo popular está siendo más pragmático, desplazándose hacia el centro, hay unas clases medias más tradicionales radicalizadas, ¿no? Donde sigue operando esta cuestión del racismo muy fuerte, donde no se ha suturado, donde ellos no están convergiendo hacia el centro, ¿no? Ahí entraría tu hipótesis de la clave de las subnacionales, ¿no? A ver si ahí estos grupos participan y se sienten representados y entra en la política. Sí, porque ¿no? uno diría, si la política económica va a ser la misma, ¿cuál es el problema? ¿No? Pero, o sea, creo que el problema es porque ellos mismos quieren ser gobierno, ¿no? Ejercerlo ellos mismos, ¿no? Que no lo hagan otros, inclusive con su misma agenda, digamos, ¿no? O sea, hay una disputa por quién es sujeto político ahí, ¿no? Insisto, ¿no? Pero cierro solamente con eso, que en el fondo pone al PDC como una fuerza artificial, casi arbitral, que va a tener que cabalgar como sobre esas tensiones sociales, ¿no? O corporativas, sectoriales, etcétera. Y bueno, ahí puede estar su potencia de generar una síntesis que Tuto no podía por su sectarismo, si se quiere. El PDC puede cabalgar en varios sectores, pero también va a estar sujeto a pulsetas internas, ¿no? Compensar a la CA o la CAINCO y al mismo tiempo a los transportistas no se le va a poner en muchas disyuntivas con un PDC que no tiene una fuerza social propia. Entonces hay un gran desafío ahí, yo creo, y un escenario complejo para gobernar. Sí, bueno, vamos a quedar con las preguntas, ¿no? Porque ya es mucho tiempo. Porque en todo lo que hemos conversado queda pendiente una pregunta clave, ¿no? Y la oposición, ¿no? Ahí lo dejamos. Gracias por su presencia. Hay oposición parlamentaria reducida y hay oposición extraparlamentaria, pero esa es otra historia. Gracias por su atención y nos vemos la próxima vez en uno de estos juntes. Gracias, Fernando. Saludando a los